Entonces, bueno, aquí está y vamos a compartir entonces nuestra pantalla. Aquí está. Y vamos a hablar, como decíamos el día de hoy, nuestro tema va a ser fenómenos perturbadores. Vamos a comenzar con los hidrometeorológicos. Y bueno, este tema correspondería a la interpretación y conocimiento de peligros objetivos y subjetivos. Uno de los peligros que nosotros nos podemos encontrar al realizar actividades al aire libre, obviamente, son las condiciones atmosféricas que nos rodean. Entonces, vamos a conocer un poquito las características de los eventos que nos pueden generar algún riesgo y cuáles son las medidas preventivas y reactivas que podemos tomar a cabo para tratar de minimizar esos riesgos o preverlos. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro de este tipo de eventos, nosotros los vamos a conocer como fenómenos perturbadores. Un fenómeno perturbador es cualquier evento que vamos a ver ahorita, que hay varias clasificaciones que pueden llegar a alterar nuestro funcionamiento como sociedad, como comunidad o como persona. Entonces, un fenómeno perturbador es lo que cambia completamente lo que está sucediendo en mi comunidad y tiene una afectación directa en mi entorno. Uno de los términos que vamos a estar utilizando durante esta presentación es la diferencia entre riesgo y peligro. Normalmente las personas los usan como sinónimos un riesgo y un peligro, pero en realidad son términos muy diferentes dentro de la prevención. Cuando hablamos de riesgo, perdón, hablamos de un daño o la pérdida probable sobre un agente afectable. Es el resultado de su interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. O sea, el riesgo, ¿qué es? Lo que puede pasarle a mi persona, a mis bienes, al entorno, etcétera. Eso es un riesgo, es la probabilidad de que sean afectados directamente por un agente con base en su vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es a su vez la susceptibilidad o propensión que puede tener ese agente afectable a sufrir daños. Y finalmente tenemos el término peligro. El peligro es una probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un periodo cierto y un sitio determinado. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros podríamos vivir en algún lugar, una ladera, que tuviéramos riesgo. Por ejemplo, si nosotros vivimos junto al río, eventualmente podemos pensar que los riesgos que tenemos de vivir junto al río, sea por ejemplo una inundación, deslizamiento de laderas, un crecimiento de la corriente del agua, o sea, tenemos una serie de riesgos al estar viviendo en ese lugar. Si nosotros nos paramos abajo de un árbol durante una tormenta eléctrica, tenemos el riesgo de que nos pueda caer un rayo, pero estamos hablando de un riesgo como una probabilidad real, pero no tan cercana, no tan inminente. Y si nosotros estamos hablando de un peligro, es esa probabilidad inminente de que ese fenómeno vaya a acontecer. Si estamos viendo, por ejemplo, tenemos el caso allá con ustedes, que está cayendo lluvias copiosas en alguna parte y hay un aviso de inundación, por ejemplo, que en la parte alta del río Cuale, a 20 kilómetros de distancia, hay una inundación o una corriente pluvial bastante fuerte que se dirige hacia Puerto Vallarta, estamos en peligro en ese momento porque es una inminencia que viene ese peligro hacia nosotros. Entonces, esa va a ser para nosotros la diferencia. Riesgo, probabilidad de que nos ocurra algo. Peligro, ocurrencia inminente de que vaya a pasar o muy cercana. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar mucho nosotros de tratar de evitar los riesgos. ¿Para qué? Precisamente para no estar en peligro. Vamos a evitar los peligros minimizando los riesgos. Perdón. Dentro de los términos que vamos a utilizar, que me mencionaba al principio, es un fenómeno perturbador. El fenómeno perturbador es un acontecimiento que impacta a la población y al entorno, transforma su estado normal a un estado de daños que puede llegar a ser un desastre. Puede tener muchos orígenes. Este fenómeno perturbador puede ser de origen humano, de origen natural o por otros agentes. Ahora, no todo fenómeno perturbador en sí mismo significa que sea un desastre. Ahorita vamos a ver, un sismo puede o no puede ser un desastre, al igual que una explosión puede o no puede ser un desastre. Todos son fenómenos perturbadores, pero dependiendo del grado de daño que ocasionen, vamos a catalogarlo simplemente como una emergencia o como un desastre. Eso va a cambiar mucho dependiendo
el tamaño del impacto que tenga. Y aquí lo tenemos, las dos diferencias marcadas. Emergencia es una situación derivada de un fenómeno perturbador que puede ser atendido con los recursos propios del lugar, de la comunidad. Una emergencia, vamos, por ejemplo, pensando, igual en tu comunidad, tenemos un choque entre dos autobuses de pasajeros en la carretera, o un choque del tren contra un camión de pasajeros, la caída de un avión, etcétera. Es una situación muy lamentable, pero se puede atender con los recursos propios de la comunidad, a lo mejor con el área de protección civil municipal, un par de ambulancias, con puros recursos locales es suficiente para darle atención a esa situación que está aconteciendo. Un desastre es cuando el fenómeno que está sucediendo rebasa la capacidad de respuesta de la comunidad. Ya necesito pedir apoyo a otro municipio, al estado o a la federación para poder atender esta emergencia. Entonces, aquí tendríamos la comparación. Puerto Vallarta, por ejemplo, con la situación que vivieron hace unas semanas, era una zona de desastre, porque ya rebasaba las capacidades del municipio para darle solución. Entonces, para que efectivamente se declare el estado de desastre, hay que hacer esa declaratoria, que bueno, antes era para poder acceder a los recursos del Fonden, poder tener dineros disponibles para algunas cosas. Ahorita ya no existe el recurso del Fonden. Realmente ya desconozco cómo se está manejando la asignación de recursos en caso de desastres, pero bueno, esa es la diferencia, sobre todo de cuando hablamos si fue simplemente una emergencia o es un verdadero desastre. Los agentes perturbadores pueden ser de diferentes orígenes. Un agente perturbador da origen al fenómeno perturbador. Los agentes podemos dividirlos en dos grupos muy grandes. Los que son los agentes de origen natural, que aquí la madre naturaleza hace lo que sabe hacer, ser la naturaleza. O sea, ahora sí que es una frase que dijo Alejandra y me gustó mucho: la naturaleza siendo la naturaleza, nada más, ni buena ni mala, la naturaleza es ella misma. Entonces tenemos los fenómenos de origen natural, que están englobados los hidrometeorológicos, que es de los que vamos a platicar, y los geológicos, que tienen todo que ver. Ahora sí que los hidrometeorológicos es a partir del suelo hacia arriba, todo lo que esté implicado la atmósfera, y ahora sí que todo lo que es atmósfera tiene que ver con los hidrometeorológicos, y los que son a partir del piso hacia abajo, todo lo que tiene que ver con suelos, capas de placas tectónicas, movimientos de tierras, etcétera, tiene que ser de origen geológico. Y tenemos también el otro grande grupo de los agentes perturbadores, son los que son de origen mayormente humano, o está en intervención directa del ser humano. Aquí tenemos los grupos de los fenómenos químico-tecnológicos, que son las explosiones, los derrames y los incendios. En este caso, por ejemplo, los incendios forestales quedan clasificados dentro de los fenómenos químico-tecnológicos. ¿Por qué? Porque a pesar de que está siendo afectada un área natural, el fenómeno en sí mismo es una reacción química. La producción de fuego es una reacción química. Entonces, aunque no esté involucrada la tecnología, de alguna manera, por mencionarlo así, la parte industrial o tecnológica, sí tenemos reacciones químicas que se están llevando a cabo para dar lugar a ese fenómeno perturbador. Entonces, aquí, tío, tenemos incendios forestales, de los que no vamos a hablar esta ocasión muy someramente. Tenemos también, perdón, los sanitario-ecológicos, que son todas las pandemias, las plagas, los vectores, todo lo que tiene que ver. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos viviendo un fenómeno perturbador sanitario-ecológico con el caso de la pandemia, y los fenómenos socioorganizativos. Y aquí tenemos cualquier evento que esté relacionado por personas y para personas. Una manifestación, un acto de terrorismo, una guerrilla, una guerra, pues es un acto socioorganizativo. No nada más un fenómeno socioorganizativo puede ser algo negativo en su origen. Eso ya sabemos, los que te mencioné, desde su origen es un fenómeno negativo y agresivo hacia la sociedad. Pero podemos estar en un evento bien,
por ejemplo, en una festividad religiosa, en un partido de fútbol, en un concierto, y hay muchas personas congregadas, y ante una situación de alerta, por ejemplo, estamos en un concierto y se suscita un incendio dentro del escenario o dentro del área donde está ocurriendo el concierto, y la gente puede salir huyendo en estampida y generar asociado al fenómeno químico-tecnológico, tenemos ahora un fenómeno socio-organizativo asociado, que podría ser una estampida humana en la que hubiera personas lesionadas o inclusive muertas por el pisoteo de los demás. Entonces, estos son de los 5 grandes tipos de fenómenos perturbadores. A partir del 2014, dentro de la Ley General de Protección Civil, también se definieron los fenómenos de origen astronómico. Aquí incluyen ya todo lo que son tormentas solares, meteoritos, basura espacial, rayos ultravioleta, etcétera, todo lo que va más allá de nuestra atmósfera y puede tener incidencia con el funcionamiento social en la Tierra. Entonces, pues bueno, si alguna vez nos toca que nos visite algún ovni o alguna cosa por el estilo, se inicia la guerra de los mundos, también la vamos a catalogar dentro de los fenómenos astronómicos en ese momento. Pero bueno, entonces tenemos 5 grandes grupos, bueno, 2 grandes grupos, fenómeno de origen natural, fenómeno de origen humano, y dentro de los naturales a nosotros nos vamos a preocupar mucho por estos 2 características, porque están en relación directa con nuestras actividades y los lugares que nosotros visitamos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Seguimos entonces. Ok. Dentro de los fenómenos hidrometeorológicos encontramos 10 eventos de manera específica, por decirlo así. Hay más. Aquí tenemos como lo que agrupa Protección Civil, pero si habláramos, por ejemplo, con un meteorólogo como el doctor Luna, nos diría que no, estos 10 son para iniciar y nos saca como 25 o 50 más variaciones. Pero bueno, a efectos de la Ley General de Protección Civil, vamos a hablar de 10 eventos que son fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos los huracanes, que son los más conocidos por nosotros aquí en nuestras latitudes, las tormentas eléctricas, las granizadas, las tormentas severas, los tornados, el vórtice polar también, que ya hemos experimentado en los últimos años un par de vórtices polares, el frente frío, onda de calor, sequías e inundaciones. Y de origen geológico tenemos los sismos o terremotos, que son sinónimos, las erupciones volcánicas, maremotos o tsunamis, la inestabilidad de laderas, flujos, caídos y derrumbes de rocas, hundimientos y subsidencias, que es cuando se va la tierrita para abajo, pues generalmente por extracción de agua o por movimiento de las tierras, agrietamiento y fallas geológicas. Entonces, como vemos, son eventos que de alguna manera estamos familiarizados con algunos de ellos, los hemos visto desde que nacemos en nuestra comunidad, sabemos de la existencia o hemos vivido más allá de uno de estos eventos, son parte de la naturaleza, parte de nuestro planeta, y lo importante es saber cómo estar prevenidos para evitar los riesgos que conllevan. Dentro de los fenómenos perturbadores de diversos orígenes, como ya mencionaba, pues están los químicos con incendios, derrames, los sanitarios y los socioorganizativos. Esto ya lo platicamos ahorita. Y aquí hay una pregunta para ti, Lalo. ¿Existen los desastres naturales? ¿Tú qué piensas? Desastres naturales. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que podríamos hablar este fue un desastre? Era un término que se utilizaba todavía en los años 80, 90, un desastre natural. Tuvimos un huracán y es un desastre natural. ¿Tú crees que este término sí es correcto o está bien aplicado? O sea, pues viene, o sea, yo me imagino que es como, o sea, hablando natural de la naturaleza, Ajá. que es un desastre natural, o sea, bueno, no, sí, tiene razón, creo que no sería un desastre. Sí. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro y y ya me dices si existen los desastres naturales o los desastres socialmente construidos, que es el término más actualizado. Vamos a poner un ejemplo. Eh, ya vestías, ¿cuántos años tenías en el 2004? En 2004, que tenía como 20. No, ya estabas grande, entonces, sí te acuerdas, yo estabas muy chiquillo. ¿Te acuerdas perfectamente entonces del tsunami de Indonesia?
que fue un Ajá, evento, híjole, de una difusión gigantesca por su sí. tamaño, su fuerza de impacto. De hecho, hasta movió, no me acuerdo cuántos milímetros la Tierra de su eje, el impacto que tuvo el golpe de las olas. Y bueno, fue un evento sumamente devastador. Las cantidad de heridos, muertos, desaparecidos, las pérdidas millonarias, incalculables, fueron gigantescas en muchos países, sobre todo del sureste asiático, inclusive llegó a África, y no me acuerdo hasta cuántos lugares más. Entonces, hubo este tsunami que recordarás por ahí, fue un terremoto, creo que acá lo tenemos en la siguiente lámina, no me acuerdo la intensidad, no, creo que no tengo aquí la intensidad, pero bueno, aquí tenemos el 26 de diciembre de 2004. Aquí está completamente, y aquí vemos todo, o sea, Wow. el impacto que tuvo a nivel planetario. Aquí estuvo el epicentro, aquí en Tailandia, y todo esto fue lo que se ve afectado, o sea, todo el sureste asiático, acá la península arábiga, la colita acá, frente de la parte de África, inclusive hasta Sudamérica llegaron las olas, grandes, no se diga Wow. acá la parte de Australia, hasta el Polo Sur, o sea, todo el planeta resintió el trancazo del embate de este tsunami, y sin embargo, no ha sido el más grande que hay. O sea, no hay registro en la historia de un fenómeno catastrófico tan grande como esto en el impacto socioeconómico que generó, pero sin embargo no es el evento más grande que ha habido en magnitud. Aquí tenemos, por ejemplo, no me acuerdo si fue de 7.9 o de 7 punto algo, ¿para qué te digo una mentira? Pero sí me acuerdo que era entre 7 y 8, y bueno, el efecto fue grandísimo, no es el más grande. Antes, por allá en Alaska, en 1958, las olas del tsunami creo que alcanzaron como los 50 metros, algo así, 50, 100 No metros, no me manches. acuerdo, o sea, una cosa así. Pero entonces, imagínate, eso fue en el Tailandia. En el megatsunami de Alaska de 1958, que ahí sí no habíamos nacido ni nosotros, hubo un terremoto de 8.3 en la escala de Richter, que ya platicaremos de escala de Richter cuando estemos en los fenómenos geológicos, pero levantó un tsunami, un maremoto de 524 metros de altura. O sea, una ola 10 veces mayor que la generada en el peor escenario de la del tsunami de Tailandia. Sin Wow. embargo, o sea, aquí hay marcas, todavía quedaron fotografías, y ahorita pues ya no, ya se regeneró todo el entorno, ¿no? Pero hasta dónde había llegado la altura del agua y la profundidad aquí ¿cómo se llamaba? En Lituya, hasta dónde entró el agua, hasta dónde pegó, y sin embargo no pasó nada. ¿Por qué? Porque es una zona deshabitada. Sí. Entonces, imagínate que este tsunami hubiera pegado en Nueva York o en Japón o en cualquier parte del mundo que tú quieras y gustes, en No, sí. Singapur, se lo lleva, o sea, lo barre completamente de punta a punta de Cuba, no sé, lo hubiera tapado de agua, o sea, completamente. Imagínate un fenómeno tan violento en una región habitada. Hubiera Sí. sido tremendamente catastrófico. Pero sin embargo, este fenómeno tan violento, con tanta energía, sucede en un lugar deshabitado y pues, ¿qué? No pasó nada, o sea, ¿cuál es el Sí. problema? Entonces, aquí volvemos a la pregunta, los fenómenos, ¿podemos hablar de un desastre natural? La naturaleza no hace desastres. Los desastres Sí, están relativamente. Sí, construidos. es solo a través de la perspectiva del ser humano. Exactamente, por la vulnerabilidad que tenemos nosotros en nuestros sistemas Ujú. afectables, nuestra forma de vida, nuestra construcción, nuestra estructura social, etcétera. Nosotros generamos que se propague o si ahora es que valga la redundancia, generamos ese desastre. La naturaleza no. La naturaleza simplemente está haciendo la naturaleza. Ujú. Entonces, bueno, Sí. vamos a hablar. Aquí también cuando hablamos nosotros de riesgos y peligros, tenemos que entender lo que es un esquema de riesgos para hacer un análisis de riesgo completo. Tenemos el evento. Aquí tengo mi evento, aquí tenemos una fotografía de un huracán, aquí está mi evento. Este es mi peligro o mi amenaza, lo que tengo. Y sin embargo, estos son los sistemas afectables. Yo voy a imaginarme que tengo este mismo huracán. Aquí está, enorme. Si te fijas, es gigantesco. Aquí está la península de Florida. Hay que ver el tamaño que tiene este huracán. No recuerdo cuál es el nombre de ellos, pero es enorme. Y tenemos tres escenarios. Tenemos esta construcción de casitas de cartón y láminas.
tenemos aquí una mega construcción urbanizada a pie de playa y tenemos unos manglares. A los tres les va a pegar, ese mismo huracán que tenemos aquí arriba, a los tres les va a pegar al mismo momento, con la misma fuerza y la misma velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar con cada uno de ellos? Dependiendo la vulnerabilidad y el grado de exposición que tienen, son los resultados que van a tener. Aquí tenemos, sería muy fácil considerar que una construcción, una zona habitacional con este tipo de fragilidad, completamente tendría daños enormes, pérdidas totales, inclusive podríamos pensar hasta pérdidas de vidas, desaparecidos, etcétera, todo lo que pudiera pasar. Un escenario como que aunque está construido a pie de playa y tiene muchos riesgos potenciales, vamos a imaginarnos que son edificios con buena cimentación, con buen todo, y van a salir afectados, por supuesto. A lo mejor perdemos hasta la zona de arena de playas, tenemos daños estructurales que a lo mejor hacen ya inoperante el edificio, podemos tener pérdidas millonarias por cortes de electricidad, bla, bla, bla. O sea, podemos tener grandes afectaciones también, pero no se compararían con las de este otro sistema afectable. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de resiliencia y tiene mejor estructura para afrontar el desastre. Y sin embargo, si este megaciclón que tenemos aquí pega en un manglar, ¿qué es lo que va a pasar? Nada. El manglar se va a inundar un poquito, va a subir el volumen de agua que tiene en ese momento y va a hacer lo que hacen los manglares, aislar completamente ese riesgo de tierra seca y servir como colchoncito de amortiguamiento entre los fenómenos marítimos y el entorno terrestre y rebosar de vida y felicidad porque se recarga de agua y se vuelve para un manglar recibir un huracán es algo genial. Mientras que para una población vulnerable como esta, recibir una tormenta severa o un huracán es un desastre que puede poner en riesgo la vida. Entonces, sí queda claro que el mismo fenómeno puede representar daños diferentes dependiendo la vulnerabilidad del entorno en el que estamos. La construcción social del riesgo, entonces, nos implica que debemos de reconocer y asumir que un fenómeno natural no es un sinónimo de desastre. El desastre está socialmente construido. Hay decisiones humanas atrás de ese desastre, voluntarias o directas o indirectas, pero hay decisiones humanas. La persona que decidió urbanizar junto al río, la persona que otorgó la licencia, la persona que construyó su casita al pie de la ladera inestable, hay una decisión humana antes de ese desastre. Entonces está socialmente construido y generalmente la mala planeación y las malas decisiones son los que nos generan más daños, no la naturaleza en sí misma. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que aunque a lo mejor no podemos nosotros generar un desastre como tal o difícilmente una decisión que podamos tomar durante una actividad o antes o después de ella vayan a generar un desastre que exceda la capacidad de respuesta de mi municipio, mis decisiones van a tener una consecuencia al enfrentarnos a un fenómeno natural. Entonces tenemos que tomar buenas decisiones con base en comprender qué tipo de fenómeno está sucediendo y cuáles son sus riesgos para evitar sus peligros, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de los fenómenos hidrometeorológicos. Aquí ya mencionamos que son los eventos que es un agente perturbador que se genera por acción de los agentes atmosféricos. La lluvia, la temperatura, el viento y la humedad. Todo esto, nuestra atmósfera está compuesta de estos 4 elementos. Y aquí tenemos, como ya mencionamos, ciclones, lluvias, las inundaciones pluviales y fluviales, las costeras y lacustres. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una inundación pluvial y una fluvial? Inundación pluvial, no. Sí, una inundación pluvial es la que viene a causa de la lluvia, que no es un área por la que pasa un río. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, en Vallarta desconozco, aquí en Guadalajara hay zonas que siempre que llueve se convierte en una laguna. ¿Por qué? Porque eran vasos reguladores en su momento que se urbanizaron y pues bueno, el agua reconoce su casita. Entonces llueve y sube el agua 1 metro, metro y medio o hasta más. Ahí tenemos una inundación pluvial, una inundación causada por la lluvia. Y una inundación fluvial es la inundación causada por el crecimiento de un río, generalmente asociada
a alguna lluvia. Pero si hay un río que pase por ese lugar y el río crece en su magnitud, entonces estamos hablando de una inundación fluvial a causa del río. Si es un lugar donde no había agua antes y se inunda a partir de la lluvia, es una inundación fluvial. Y bueno, al final, pues, conocerlos puede ser una inundación costera por efectos de marea, de tormenta, de oleaje asociado el huracán, o inundaciones también en lacustre, las lagunas que exceden a veces su capacidad, y tenemos ahí una inundación a causa de la laguna. Las tormentas de nieve, granizo, polvo, electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas, ondas gélidas, tornados. La atmósfera es sumamente inquieta, tiene muchos fenómenos para nosotros. Y vamos primero a comprender una diferencia. A veces escuchamos que hay huracanes, ciclones y tifones, y pensamos que son diferentes eventos. Sin embargo, los tres son sinónimos, dependiendo el lugar del planeta al que nos estemos refiriendo a este fenómeno perturbador. Es lo mismo. Huracanes normalmente son conocidos en el Caribe, en la zona del Caribe, en México, en Centroamérica, etcétera. Huracán viene del dios maya de la destrucción, Hurricane. Aquí tengo una foto ahora sí que una ilustración del hurricane. Se supone que era como una especie de serpiente. Y está padre el mono, tú lo ves y parece así sacado de una de esas mangas japonesas, pero no, era el dios Hurricane. Hurricán, el de la destrucción, era una serpiente así como de piedra, toda violenta, y bueno, así traía todo su desmadre cuando llegaba el dios Hurricán, y precisamente pues allá en los mayas le tenían bastante temor y respeto porque los visitaba con frecuencia. Y de hurricán viene precisamente la palabra huracán, que es la que está más común en nuestra zona. En el sudeste asiático, la palabra más común se refieren como tifones. Allá hablan, es que va a pegar un tifón. Dices, chin, eso suena bien feo. Pues es lo mismo, es un huracán, pero de aquel lado del mundo. Y la palabra ciclón es como más asociada en el área del Pacífico. Pero son los tres mismos tipos de fenómenos. Son tres nombres para el mismo tipo de fenómeno. Ok. A ver, regálame un segundo, Lalo. Sí. Ahorita no puedo ver eso. Tenemos el 18 de octubre. Diferencia entre tormenta tropical y ciclón. A ver, permítame un segunditito, Lalo, porque no, a ver. Sí, no, adelante. A ver, el 18. Pues, estoy de. No. El 18 de octubre, el lunes. Tú checa el calendario. El 18 de octubre, sábado. Mi amor, yo acá tengo el calendario. ¿Puedes tú checar eso, por favor? No, 16. Bueno, ¿puedes tú encargarte de eso? Gracias. Ok, ya nos están pidiendo, échame una fecha y pues bueno. Dentro de las diferencias que tenemos con la tormenta tropical y el ciclón, porque son dos eventos que tienen como, podríamos decir, un origen común, y una puede transformarse en la otra. Una de las principales diferencias entre tormenta tropical y ciclón, cuando escuchamos que hacen alusión a estos dos tipos de fenómenos, es la velocidad del viento, primeramente. Aquí abajo tenemos una tormenta tropical y de este lado tendremos una ilustración de un ciclón. La tormenta tropical, los vientos en la tormenta tropical alcanzan una velocidad que va de 63 a 119 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del viento. Y un aspecto muy interesante es que no es un sistema que esté organizado. La tormenta tropical no tiene ojo, no hay ojo no, aquí es Ok. un sistema de nubes completamente, con vientos muy rápidos y todo lo demás, pero no es un sistema organizado. En el momento que el sistema se organiza y comienza a rotar, que lo hace en sentido contrario a las manecillas del reloj, comienza a rotar y tiene su ojito aquí en el centro, como lo tenemos aquí, estamos hablando ya de un huracán, de un ciclón.
La velocidad Ok. del viento ya es a partir de 120 kilómetros por hora en delante, ya podemos hablar de 120 a 300, o inclusive creo que ha habido un par de ciclones que han rebasado los 300 kilómetros por hora, o sea, vientos completamente fuertísimos y bajo una estructura muy diferente de la tormenta tropical. Una tormenta tropical puede convertirse en un ciclón y viceversa. Un ciclón puede perder fuerza, desorganizarse y pasar a convertirse en una tormenta tropical. Ok. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos en la información que se nos esté brindando sobre el desarrollo de estos dos tipos de fenómenos. Un ciclón tropical es un sistema atmosférico que gira en sentido contrario de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Aquí, dependiendo del hemisferio en el que estamos en el norte, gira hacia la izquierda, gira al contrario de cómo va el reloj, y en el hemisferio Ok. sur gira en sentido contrario, gira hacia la derecha. Entonces son de Ok. esas particularidades que tenemos en nuestro planeta que son cositas curiosas. Ujú. El ciclón tropical es una especie como de motor gigante de aire, son corrientes de aire que van rotando, que suben, que bajan. Hay una implicación entre la temperatura del océano, las corrientes de aire que se generan por esa temperatura cálida que hay sobre el agua, por eso los ciclones se dan dentro de la temporada de verano principalmente y hasta el otoño, porque la superficie del agua de mar está caliente. Entonces tenemos aire caliente que sube, tenemos aire frío que está arriba, entonces esa combinación de corrientes cálidas y frías hace que comience a generarse el ciclón, el movimiento, etcétera. Los ciclones se les llama también ciclones tropicales porque se dan dentro generalmente, que hay excepciones, pero de manera general surgen siempre dentro de los trópicos, están entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, es todo el área en el planeta donde se dan con mayor regularidad. Suelen empezar cuando la temperatura del agua alcanza los 26 grados centígrados en la parte de arribita. Entonces, con el mar calientito es muy probable que empiecen a generarse ciclones. Dentro de aquí tenemos unas ilustraciones, ya más o menos nos platicaba en la clase de meteorología, pues ya nos platicaron un poquito cómo van las corrientes que suben, que bajan, etcétera. La diferencia contra una nube con un cúmulos como los que veíamos es que aquí el aire entonces comienza a tener su torbellino, comienza a girar alrededor de este sistema, es lo que genera el ojo, aquí en el ojito del huracán es un espacio como de falsa calma, por decirlo así, porque el sistema va caminando, entonces estamos recibiendo la tormenta muy violenta porque está entrando el huracán y de repente se quita, hasta sale el sol y dices, ¡ay, qué padre! Ya se acabó, ya terminó. No, lo que pasa es que el ojo va pasando por encima de nosotros. Entonces, una vez que el ojo termine de pasar, nos va a tocar la segunda parte del huracán. Entonces hay que tener mucho cuidado y distinguir cuando ya se terminó el evento por completo o simplemente en la ventana del ojo. ¿Dónde ocurren? Pues bueno, aquí tenemos una pequeña información, una pequeña infografía de las zonas que tienen mayor incidencia de los huracanes. Como te mencionaba, está dentro de los trópicos y nuestro país es sumamente privilegiado porque nos encontramos entre el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, tenemos mar de un lado, mar del otro, y a México nos pega una gran cantidad de huracanes todos los años. Unos más fuertes, unos más despacitos, pero año tras año siempre pegan y siempre van a seguir pegando. Entonces, no los vamos a evitar, tenemos que tomar medidas para tener mejor capacidad de respuesta ante el embate de estos fenómenos. ¿Cuáles son las manifestaciones que hay durante un ciclón? Las 4 elementos presentes durante un ciclón tenemos, por supuesto, los vientos, que es su primera característica. Tenemos el oleaje, que se hace violento y elevado. Tenemos la marea de tormenta, que decimos es que el mar se sale y se mete hasta por allá varios metros de lo que sería su lugar normal de donde llega, y la gran cantidad de lluvia que está desplazando. Ahora, nosotros tenemos que comprender que este tipo de fenómenos son sumamente importantes para el equilibrio del planeta. Si no existieran los ciclones, los ciclos hidrológicos se verían terriblemente afectados. Los ciclones recargan acuíferos, llevan humedad a partes de tierra adentro,
mantienen equilibrio en la temperatura del planeta. O sea, si no hubiera ciclones, nuestro planeta no funcionaría. Entonces debemos de dejar de verlos como un evento maligno que surge en la naturaleza para atacarnos y destruirnos y perjudicarnos, sino al contrario, es una de esas herramientas indispensables para que la vida como la conocemos pueda seguir funcionando. El día que se terminen los ciclones en el planeta Tierra, ya nos acabamos nosotros también. Los ciclos hidrológicos se vendrían abajo y ahora sí nos quedamos sin agua y tendríamos que afrontar situaciones muy graves y muy difíciles para continuar nuestra existencia como sociedad. Entonces, qué bueno que hay ciclones, hay que aprender a entenderlos y actuar en consecuencia con ellos. La escala en la que se mide la fuerza del huracán es una escala que se llama de Saffir-Simpson. Estos eran dos señores norteamericanos que tuvieron a bien estar haciendo mediciones sobre las fuerzas de los vientos, la cantidad de daños generados, etcétera, y continúa siendo la escala que se utiliza hasta nuestros días. Comenzó como por ahí como de los años 40, 50 la Saffir-Simpson y se continúa siendo vigente. Los huracanes se dividen en 5 categorías, ¿con base en qué? En los vientos y la presión atmosférica presente durante el evento. Van muy relacionados, van muy de la mano, o sea, cambia uno y cambia la otra. En el huracán de categoría 1 tenemos vientos que van desde los 120 hasta los 153 kilómetros por hora. La presión está relativamente altita, podríamos decir, es superior a 980 milibares y los daños son mínimos. Un ciclón, hubo muchos ciclones categoría 1 que finalmente se transforman nuevamente en una tormenta tropical, porque cuando baja la velocidad del viento vuelve a ser tormenta tropical, llueve mucho, está nubladito 2 días y va, se acabó la emergencia para nosotros o el riesgo. Pero si este huracán continúa generando, almacenando energía, va a seguir creciendo en intensidad. Ahora tendríamos un huracán de categoría 2, donde los vientos van de 154 a 177 kilómetros por hora. La presión ya está entre los 965 y 979 milibares, o sea, ya empieza a bajar más la presión y tenemos daños moderados. En el huracán categoría 3, los vientos están a partir de 178 kilómetros por hora, llegando hasta los 209. La presión sigue bajando. Ya estamos entre 964 y 945 milibares. Los daños son extensos. Ya un huracán de categoría 3 causa daños considerables al entorno si no está bien preparado para recibirlo. Un huracán 4 y categoría 5 son huracanes que van a generar inmenso daño en la zona donde donde sea su embate, si no hay medidas preventivas adecuadas. En el huracán de categoría 4 tenemos vientos a partir de 210 kilómetros por hora, la presión continúa bajando, tenemos de 944 a 920 milibares, tenemos daños extremos. Aquí tenemos ya, por ejemplo, hablamos de huracanes como el Patricia del 2015, que generó impactos bastante considerables. Y un ejemplo del huracán categoría 5 es el Gilberto de 1988, que hizo desastre y medio por donde pasó, atravesó medio planeta haciendo barredero de cosas y no perdía la fuerza, a pesar de que recorrió todo el Caribe, llegó a México, pegó 2 veces en México, se fue para el norte, se fue para todos lados y no perdía la fuerza. Fue un sistema muy complejo y sus vientos fueron superiores a los 250 kilómetros por hora y la presión atmosférica aquí es menor a 960 milibares. ¿Qué relación hay aquí? Que nosotros cuando estamos viendo entre más violenta es la lluvia y el viento, la presión atmosférica es menor. Nosotros en muchos de los dispositivos con los que tenemos, como el GPS o algunos otros dispositivos que se utilizan a veces para estarnos guiando sobre las condiciones atmosféricas durante la actividad, vemos que hay una caída en la presión. Nosotros decimos, está cayendo la presión atmosférica. ¿Qué significa eso? Que hay probabilidades de lluvia. Al caer la presión, me indica que puede llover. Es que se ve muy soleado y muy bonito. Sí, pero está cayendo la presión. Y si cae así como rapidísimo en picada, va a llover. O sea, va a llover, se está cayendo la presión. Y todo lo contrario si la presión está subiendo. Si la presión atmosférica comienza a subir, eso nos significa que hay pocas probabilidades de que nos llueva. Aunque digas, es que está muy nublado. Sí, pero la presión está subiendo, es poco. Sí, a ver. Ya nos había sacado esta cosa. A ver, vamos a seguir aquí donde estamos.
Me quedé en que cuando baja la presión, que son unas cosas que uno puede detectar, te dices que en el GPS también puedes detectarlo. Sí, no sé todos los modelos, tienen indicador de presión, ¿qué no? O sea, te preguntamos, ¿todos los modelos de GPS tienen indicadores de presión barométrica? No todo. Es Chema que no, La mayoría. no todos, la gran mayoría sí, Hay que ver el no todos, modelo. habría que ver el modelo específico para ver si cuenta con esa función. Todo que sea muy básico. Si es demasiado básico, no lo va a tener. Si es un modelo más completo o más actual, es probable que sí, pero es una buena función que nosotros tenemos que detectar. Bueno, Ok. eso sería respecto a las categorías de los huracanes. No recuerdo qué categoría tuvo la tocallita ahorita, el Nora. No me acuerdo si fue 4, 5, no sé. No, 5 creo que no. Pero bueno, sí pegó durísimo. Entonces ya nos podemos imaginar la fuerza, o por lo menos tratar de visualizar la fuerza con la que estuvo pegando el aire y todas las demás consecuencias que ya conocemos. Vamos a... Aquí tenemos algunas fotografías de algunas consecuencias derivadas de tormentas severas y huracanes. Aquí, por ejemplo, pues bueno, una carretera, que son situaciones que nosotros tenemos que prever si estamos en alguna actividad. Aunque no nos resintamos de, es que tenemos el huracán, es que el huracán está en la costa y yo ando acá en Cerro Viejo, o yo ando en la sierra, o yo ando muy lejos, las colitas, por decirlo así, de las tormentas pueden llegar hasta donde nosotros estamos y generar afectaciones importantes. Aquí, por ejemplo, pues es una fotografía ilustrativa nada más, puede inundarse los pasos carreteros o puentes y eso generaría un riesgo o un peligro para poder nosotros regresar con nuestra excursión a nuestro lugar de origen si la carretera está cerrada, puede haber desbordamiento de ríos, pérdida de pequeños puentes rurales si es que atravesamos alguno, y inclusive grandes desastres como estos de que tenemos aquí. Estas dos fotografías corresponden a un deslizamiento de laderas que hubo en Cerro Viejo, que por allá platicaban Miguel y Vani, no sé si alcanzaste a escuchar. Ellos estuvieron a punto de que les ocurriera este fenómeno ahí durante su campamento. Ahora sí que por azares del destino, ellos iban a ir a acampar esa noche, precisamente a este lugar donde se vino el deslizamiento de laderas. Por situaciones fortuitas se tuvo que cancelar de última hora, sí, de última hora el campamento, y lamentablemente en la madrugada sucedió este fenómeno, o afortunadamente, como lo queramos ver, sucedió este fenómeno, y toda la cañada en la que ellos iban a acampar se vino abajo. Entonces, ahora sí que lo salvó, digamos que lo salvó su angelito de la guarda, porque hubiera sido una situación muy crítica, porque seguramente los hubiera arrastrado la corriente de lodo hacia abajo. Yo esto llegó hasta el pueblo. Nosotros vamos a ir a Cerro Viejo y vas a ver la distancia, bueno, pero vamos a entrar por Potrerillos. Pero bueno, la distancia que recorrió, o sea, por otra entrada, la luz de lodo fue inmensa hasta llegar al pueblo y bueno, se llevó completamente la cañada. Y esto derivado de las fuertes lluvias que había asociadas a un fenómeno de un huracán en ese momento. El huracán muy lejos en el Pacífico, Cerro Viejo aquí pegado a Guadalajara y sin embargo hasta aquí tuvimos algunas consecuencias. Dentro de las temporadas de huracanes y de lluvias, nosotros tenemos que tener un análisis de riesgo para realizar nuestras actividades. Sobre todo, por ejemplo, todos, definitivamente, pero muy especialmente tú, Lalo, que estás precisamente en la línea de la costa. Hay que tener muy presente las recomendaciones hechas por las autoridades respecto al desarrollo de cómo se va comportando el huracán, y tenemos que tener presentes y hacer un análisis: ¿qué riesgos hay para mi actividad? ¿Qué puede pasar? ¿Qué hay donde yo voy a ir? ¿Hay ríos? ¿Hay puentes? ¿Estoy en una ladera? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el viento? ¿Qué alertas tenemos ahí de meteorológicas, etcétera? ¿Cuáles son las recomendaciones que están tomando las autoridades para la zona? ¿Puedo posponer mi fecha? ¿La puedo cambiar para otro día? Si voy a acampar, tengo que elegir, tener muchísimas precauciones, lejos de ríos, de escurrideros, evitar las zonas bajas, etcétera. Es decir, tengo que hacer un análisis de riesgo, pensar todo lo que pudiera suceder a raíz de las lluvias que están pasando o que puedan pasar, y tener nosotros precauciones para evitar estar envueltos en una situación crítica originada a raíz de una mala decisión.
A veces nosotros nos hemos tenido en la necesidad, por ejemplo, con Nevado de Colima, de posponer fechas. ¿Sabes qué? Hay mal tiempo, no hay condiciones para hacer la visita, se les informa a todos los participantes, sabes que las condiciones atmosféricas no son adecuadas para realizar la visita, se pospone para el siguiente domingo, por ejemplo. O a veces se les ofrece otro destino. Bueno, si no quieren que vayamos a Nevado, podemos ir al Ceboruco o se pospone para la siguiente semana. Y ya dependiendo de lo que el grupo decida, a veces hay personas que dicen, no, es que yo no quiero, yo no puedo, y lo que sea, ok, y es preferible regresar el importe de lo que pagaron esas personas y tener nosotros la tranquilidad y la seguridad de que no nos vamos a exponer ni nosotros ni a nuestro grupo a ningún tipo de riesgo. Que normalmente las personas también cuando les explicamos de manera adecuada cuáles son los riesgos y ellos se dan cuenta de que estamos salvaguardando su seguridad, suelen ser muy conscientes y bueno, acceden regularmente si sus condiciones y su tiempo lo permiten. Las tormentas severas, ¿qué son las tormentas severas? Es una tormenta que es susceptible de producir daños materiales importantes, muerte o ambos. No necesariamente es una tormenta que está asociada a un huracán. Puede haber una tormenta muy severa en una zona alejada de la costa, por ejemplo, o sencillamente se juntó ahí y comenzó esa tormenta muy fuerte, muy severa, aunque no tenga nada que ver con un sistema ciclónico. Y también una nos sigue sacando el internet. Pero bueno, aquí tenemos la tormenta. Entonces, ya, creo que ya la puedes ver. Muy bien. Entonces, es una tormenta que puede producir grandes daños. Ahora, una tormenta no necesariamente tiene que ser inmensa y cargada de lluvia y de viento y de mucha energía acumulada para generar daños enormes. Aquí nosotros tuvimos hace unas 4 semanas o un mes, más o menos un mes y medio, una tormenta que aunque llovió bastante fuerte, no podríamos considerar. Me vuelve a sacar este. Ya, voy a cerrar tantito mi cámara para ver si con eso le da más estabilidad la, a la señal. ¿Qué te parece? Sí, sí, te decía que ya empezó una tormentón aquí en Vallarta. Sí, también. Ahora sí que tenemos tormenta severa en Vallarta. Bueno, Sí, esperemos que nos ahorita deje. vas a ver en la ventana, están fuertes los relámpagos. Órale, bueno, esperemos que se porte bien, nos deje chance el internet, y pues bueno, que todo sea sin novedad para todas las personas que están habitando ahí en Vallarta. Sí, aun cuando sucede ese tipo de fenómenos, me vienen siempre a la mente las personas vulnerables. Entonces dices que todo Sí, salga bien para todos, una tormenta fuerte. Pero bueno, este tipo de tormentas como la que tienes ahí ahorita a tus espaldas puede llegar a generar grandes daños en las zonas habitacionales, vulnerables en los lugares complicados. Aquí te mencionaba que una tormenta severa que no fue tan violenta como tal, pero cayó en una zona del bosque que se quemó. Entonces, se hizo una escorrentía de lodo que arrasó un par de colonias que estaban a pie de cerro y fue todo una situación de emergencia bastante grave. Entonces, no necesariamente el volumen de agua de viento, sino las condiciones del lugar en el que se genere esa tormenta pueden ser trascendentales para generar un desastre. Entonces también hay que tener precaución y reconocer las nubes de las tormentas severas. Ya nosotros conocimos que las nubes esas gigantes que se desarrollan rápido, que se hacen como una especie de torre hacia arriba y todo lo demás, nos anuncian que puede haber una tormenta, un cumulonimbus. Entonces hay que tener precauciones. Si nosotros vemos que se están agrupando los cúmulos y que hay cúmulos muy grandes, aguas porque va a llover y hay que estar preparados, evitar los lugares que estamos en un lugar bajo, en un lugar que pueda ser propenso que nos agarre la tormenta allá abajo, tratar de estar en el área más segura por si esto sucede. ¿Qué más tenemos además de las tormentas? Nora, aquí en la cuestión de la costa, el hecho de que el 90% de la temporada de lluvia solo llueve después de las 4 de la tarde más o menos, es por lo que platicaba de durante el día el sol calienta el agua y es cuando empieza a crearse más ese shock de aire frío con aire caliente, como con el agua
caliente y empieza ese fenómeno de una tormenta tropical. Sí, mira, me gustaría muy bien que esa pregunta, se la pudiéramos plantear al doctor Luna para que él pudiera explicarnos a detalle bien cuál es ese procedimiento, pero sí tiene mucho que ver que tienda a llover más en la tarde o en la noche por la diferencia en las temperaturas del viento. Entonces, Ok, pero sí me gustaría porque sí es un tema interesante y si te parece bien, se la planteamos al doctor para que nos pueda explicar cómo viene ese fenómeno, pero sí tiene que ver, muy relacionado con la hora, las temperaturas. ok, ok, ok. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, vamos a pasar a las tormentas eléctricas. Ya platicábamos un poquito de tormentas eléctricas en nuestra reunión del viernes pasado. Pues bueno, ya vemos que son manifestadas por un resplandor breve, que es el rayo, el trueno. Ya vimos que son las descargas, que se generan a partir de las fricciones que hay entre los átomos de las corrientes de subida y de bajada. Ya vimos también que solamente se generan tormentas eléctricas dentro de los cúmulos nimbus. Entonces, pues bueno, son fenómenos muy impresionantes y que pueden tener consecuencias graves en caso de vernos alcanzados por uno de estos rayos, ¿verdad? O estar en una tormenta. Siempre es muy importante protegernos durante una tormenta eléctrica, no debe de tomarse a la ligera. Recomendaciones que otorga siempre la Secretaría de Protección Civil es que si estamos nadando o pescando o estemos en cualquier cuerpo de agua, no salgamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una alberca, en el mar o lo que sea, el rayo va a tratar de alcanzar siempre lo que sobresalga, la parte más alta, la punta. Y nosotros si estamos dentro de la alberca o estamos en el mar, nuestra cabecita, si estamos sacando la pura cabeza y del cuello para abajo estoy yo metida en la alberca, mi cabeza sigue siendo la parte más alta, sobre todo ese cuerpo de agua. Entonces, si cayera o se generara ahí un rayo cerca, yo lo voy a traer porque yo soy lo más alto. Entonces, siempre hay que salirnos del agua, hay que salirnos de la alberca, hay que asegurarnos de que todas las personas estén fuera de ese lugar. Si empieza a haber rayos, hay que buscar un Sí. refugio seguro, hay que ir al lugar un poquito más bajo, como mencionamos, alejado de puntas, de cosas altas, árboles, antenas, etcétera. Hay que evitar a la vez estar en algún lugar muy abierto como una cancha o algo porque vamos a hacerlo más alto. Hay que alejarnos de los postes de la luz, o sea, cualquier cosa que sea alto puede atraer ese rayo. ¿Qué es lo más seguro que si tenemos la posibilidad, por ejemplo, de estar cerca de nuestro coche, meternos a nuestro coche? Es un lugar bastante seguro para aguardar en lo que pasa la tormenta eléctrica, es un buen lugar. Bien, siempre y cuando sea un vehículo cerrado en el que estemos nosotros. Si por algún motivo el rayo llegara a alcanzarlo, no, ahora sí que la electricidad se desplazaría únicamente por el exterior del vehículo y nosotros nos mantendríamos seguros en su interior. Esto sería si es un vehículo cerrado, si estamos en un carrito de golf, un arenero o alguna cosa así que esté abierta, pues definitivamente no nos ofrece ningún tipo de protección. Ok. Hay que quitarnos las mochilas también, si traemos, por ejemplo, mochilas que tengan arcos metálicos, situaciones así de esas que ahorita no son muy comunes las de escalera, pero sí que tengan elementos metálicos, hay que quitárnoslas. Igual si traemos en la mochila situaciones como piolets, bastones de senderismo, todo, cualquier cosa que pueda ser una punta y que pueda traer la electricidad, hay que alejarla de nosotros mientras que sucede la tormenta. Ok. Hay unas recomendaciones que se encuentran dentro de los algunos manuales de montaña y también de protección civil respecto a posiciones adecuadas para guardar mientras que estamos en la tormenta eléctrica si no tenemos otra situación más que esperar ahí. Una recomendación que se hace es que estemos alejados, no nos recarguemos en la pared. Haz de cuenta, si yo tengo un espacio, un recoveco, una pequeña cuevita donde yo me pueda meter un recovequito en la pared o lo que sea, no tengo que quedar recargado en la pared nunca. O sea, yo tengo que estar alejado de la pared que me cubre la parte de atrás y alejado de todo. O sea, hay que estar sentado de manera en cuclillas, podemos estar sentados arriba de nuestra mochila y ahorita vamos a ver la posición adecuada en la que pueden estar nuestros pies para generar el menor flujo de corriente eléctrica al interior de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces ya sabemos, nunca recargado en la pared,
nunca, aquí por ejemplo, como está esta persona así de pie completamente con piernas extendidas, porque la corriente eléctrica va a atravesar nuestro cuerpo. Entonces aquí estamos Ok. haciendo un arco bastante amplio para que nos recorra prácticamente todo el cuerpo. Las partes de las puntas de las montañas igual son las partes que también tenemos que evitar. Si estamos en una parte de cumbre, hay que tratar de bajar lo más pronto posible, porque al igual la cumbre es la zona más alta y puede atraernos mayor descarga. A los rayos les gustan, ya lo hemos mencionado, como está aquí, los puntos altos, las corrientes de aire, los aparatos eléctricos y el agua. Hay que alejarnos de ahí. No hay que detenernos ni en las crestas ni en los picos de las montañas. Hay que bajarnos lo más pronto posible. No hay que correr. Vamos a bajar caminando, a prisa, pero caminando. El punto más alto. No hay que hacer nunca el punto más alto. Hay que quitarnos bastones, pioletos, ese tipo de cosas. Ya lo mencionamos. Las casas de campaña no son un refugio seguro. Hay quienes dicen, déjame, me guardo en mi casita. No es un refugio seguro una casa de campaña. Y más bien hay que buscar nuestro coche si es posible ahí. Ahora, si tenemos que aguantar en el lugar en el que estamos el embate de una tormenta eléctrica que sea ahí no tenemos posibilidades de movernos, vamos a tratar siempre de estar ya, como mencionamos, alejados de la zona de la pared, sentados sobre nuestra mochila o mejor aún acuclillados. Nos vamos a agachar lo más posible para evitar ser el punto más alto. Yo me pongo en cuclillas y voy a juntar mis talones de esta manera para que mis dos talones queden juntos. Las puntas, lo más... Soy joven. Si estás joven, dice Chema, porque si ya estás viejito como nosotros, ya valió gorro, no vamos a aguantar mucho. Mejor me paro y decir, Rayo, ven a mí, por favor, de una vez, porque ya me cansé. Pero bueno, ustedes que están jóvenes todavía, sentaditos en la mochila o acuclillados y juntamos los talones. ¿Por qué? Talón con talón y los pies en la punta, si es posible. Porque si llegara a haber corriente eléctrica en el piso o cayera, la electricidad siempre tiene un punto de entrada y un punto de salida a nuestro cuerpo. Si tú estás parado completamente erguido, tu pie va a entrar, la corriente eléctrica va a entrar, por ejemplo, por tu pie derecho, va a subir por tu pierna, va a volver a bajar, va a atravesar la parte de tu cadera y va a volver a bajar por tu otra pierna. Entonces, porque es el primer arco que encuentra va a ser tu pelvis. Y sin embargo, si tú estás agachado y tienes los dos tobillos juntos, haciendo contacto uno con el otro, el punto en el que va a pasar la corriente eléctrica van a ser tus tobillos, porque es el primer punto de que tiene así como de paso para bajar. Entonces, entraría por un pie y saldría por tu tobillo, Si pasando por el... estuviéramos acampando y estamos dentro de la casa de acampar y esté lloviendo, no tenemos forma de punto recoger las cosas y salir de ahí, sería recomendable entonces hacer esta posición dentro de la casa de acampar. Sí, mientras que está la tormenta eléctrica, sí sería recomendable. Sí, porque ponerte a desmontar y eso ya no tienes tiempo. Y aquí también es importante vigilar el pronóstico previo, estar atentos. Sí. Si ya, y por ejemplo, si está ese riesgo de que vaya a llover, tenemos pronóstico de tormenta o de lluvia fuerte o lo que sea, hay que tratar de acampar en el área menos vulnerable, que sería lejos de árboles, lejos de pino, lejos de cosas así. Si es posible que haya algún tejabán o algún área segura para acampar o buscar el punto más seguro para hacerlo. Y de cualquier manera, si llegara a iniciar la tormenta eléctrica de manera bastante notorio, sí sería conveniente poder tomar esta posición. Y bueno, tenemos también las tormentas de nieve, que no son muy comunes por aquí en nuestras latitudes, definitivamente, pero pues bueno, ya sabemos que... Muy bien. A ver. Ahora sí que ya no sabemos si es tu internet, mi internet o nuestro internet, pero esto nos saca mucho.
Muy bien, bueno, continuamos. Tenemos las tormentas de nieve que, como ya mencionamos, poco comunes en nuestras latitudes, a excepción, por ejemplo, de nuestras altas montañas, como es Nevado de Colima y las demás grandes cimas que tenemos en nuestro país todavía. La tormenta de nieve es una forma de precipitación sólida en forma de copos. Ya la conocemos, la condensación de la nieve tiene formas de ramificaciones muy bonitas, los cristales de nieve son muy bonitos, pero tenemos que estar prevenir y darnos cuenta de que si una tormenta de manera regular puede llegar a ser riesgosa para nosotros, enfrentarnos a las condiciones de una tormenta de nieve puede ser mucho mayor. Entonces tenemos que estar muy atentos a las condiciones climáticas al visitar las montañas y hacer los ajustes necesarios en caso de que haya amenaza de tormenta de nieve. Como te he mencionado, nosotros, por ejemplo, nos hemos visto en la necesidad de posponer salidas al nevado por situaciones de mal tiempo, porque aunado de la cantidad de nieve que pueda llegar a caer, tenemos las condiciones de el viento, eso nos va a generar una sensación térmica muchísimo, muy fría, muy helada. En una ocasión que cancelamos el nevado, nos comentó el director, que durante el embate de la tormenta que pegó, las temperaturas, la sensación térmica que llegó a haber en el nevado fue de 20 grados bajo cero por la velocidad del viento que había. Entonces, pueden ser condiciones muy agresivas y repetimos nuevamente, es mejor tomar una buena decisión y decir, ¿sabes qué? No hay condiciones para hacer la actividad de manera segura para todos y vamos a posponer. Plan B. Vamos a poner nuestro plan B siempre. Vamos a ir al seguro. Dice Chama, nos vamos al Ceboruco, plan B, si tenemos ahí. Bueno, de las tormentas de granizo ya nos platicaron también nuestra clase de meteorología y pues bueno, ya vimos cómo se generan, son el resultado de esas gotitas de lluvia que suben y bajan a través de las corrientes hasta agarrar ese tamaño del granizo que nosotros conocemos como tal. Y uno de los riesgos del granizo, si bien es que no caen, como ya mencionaba el doctor, aquí granizos gigantes como los que vemos en otras partes del mundo, las bolas de granizo que pueden llegar a caer ya sea de una solo bolita o de varias asociadas pueden llegar a ser bastante perjudiciales durante una actividad de campismo. Pueden llegar a destrozar casas de campaña, dañar vehículos, golpear de alguna persona. Entonces, bueno, hay que tener mucha precaución con la caída de granizo. Aquí tenemos unas fotografías que son del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en España. Y aquí estas fotografías eran de un reporte que a pesar de que se hizo aviso de que había pronóstico de granizadas, aún así algunos pacientes decidieron quedarse a acampar y pues bueno, los resultados fueron un poco lamentables para sus tiendas de campaña. Entonces ellos decían que apelar al sentido común es muy difícil porque el sentido común lamentablemente es el menos común de los sentidos. Entonces siempre ante cualquier condición o cualquier alerta de mal tiempo, hay que tomar una decisión adecuada y evitar este tipo de riesgos. Sí. Vamos a hablar del tornado, que es un fenómeno cada vez más común y más escuchado aquí en nuestro país también. El tornado es una perturbación atmosférica muy violenta, que son corrientes de aire en forma de vórtice. Todo el mundo hemos visto los tornados, desde los chicos hasta los grandes. Aquí en la zona valles en la que estamos y en Guadalajara, son relativamente comunes los tornaditos en la época de febrero, marzo, pero son pequeños, no duran más de unos segundos y levantan polvo y basura y hojas y ¡ay, un remolino! Pero si ese remolino alcanza magnitudes bastante considerables, puede ser un fenómeno muy violento. Aquí, por ejemplo, a veces puedes pensar, bueno, es que un remolino se da únicamente en tornado en las áreas abiertas, en las llanuras, así como en las de Estados Unidos. No necesariamente. Un tornado puede generarse en cualquier parte, es el resultado de un fuerte descenso de la presión en el centro del fenómeno de una nube y tronó fuertísimo, ¿verdad? Sí, siento que fue aquí afuera. Sí, hasta brincaste, sí, ya se Ay, se güey, iluminó sí. la ventana. No, está lloviendo con todo ya.
Y hablando aquí nosotros de desastres, meteorológicos, ya se está cayendo el cielo y tronando y todo, qué cosa, ahora sí Nos como estamos para. distrayendo más, creo. Sí, ahora sí estás como el que va a ir a tomar el avión y vela de segundos catastróficos ahí en el aeropuerto para relajarse, ¿no? Así como de que, vamos a ver qué pasa. No, no, vamos a, no, ahorita que termine de llover. Y bueno, aquí vemos en la foto que tenemos aquí, la ilustración, fue un remolino de viento que hubo en Euskadi, que es una parte del bosque, un bosque en Navarra, en España. Y fíjate cómo sacó los árboles de raíz. El paso del Wow. tornado, tú puedes pensar de que, es que ahorita que llegue al bosque se va a desbaratar el tornado. No, no se va a desbaratar. Se va a desbaratar cuando pierda la fuerza y en el camino se va a llevar todo lo que encuentre. Entonces aquí los árboles los sacó de tajo. Imagínate que podría, Wow. que aunque es muy difícil, no tenemos una manera de, bueno, los grandes tornados sí pueden ser predecibles y se van monitoreando con algunas horas de anticipación o unos minutos. Es difícil, realmente, que podamos decir, bueno, entre 3 días va a haber un tornado, 4, pues eso es, creo que es difícil de pronosticar, creo que no se realiza, pero sí debemos de estar nosotros muy atentos a las condiciones del entorno. Siempre tenemos que estar muy observadores, identificar si este tipo de fenómenos se presentan en nuestra localidad, si se presentan, saber en qué temporadas del año lo hacen y bajo qué circunstancias o qué empieza a pasar antes de que eso acontezca para poder tener medidas que nos permitan estar alertas de que hay un tornado cerca de nosotros. A lo mejor es simplemente viento y basura, pero a lo mejor pudiera ser un fenómeno fuerte también. Entonces, estar observando y estar muy atento a todo lo que está sucediendo alrededor. Y pues bueno, tenemos también las temperaturas extremas, que son parte de los fenómenos hidrometeorológicos. Tenemos la onda de frío, que ya sabemos que es un fuerte enfriamiento del aire. Es una helada, se llama helada de irradiación o una invasión de aire muy frío, que es una helada de advección. Se generan sobre una parte amplia del territorio. Su desarrollo es pequeño, son 3, 4 días cuando tenemos las ondas de frío, que se desplazan esos vientos fríos desde las zonas polares y que, bueno, generan bajas temperaturas, muchas veces acompañadas de nieve y de granizadas, aguanieve, etcétera. Aquí en la zona norte de nuestro país son mucho más susceptibles a tener las ondas de frío. Aquí nosotros en la parte del centro pues nos llega frillito normal, pero hasta ahí no pasa gran cosa con un frente frío. Pero sin embargo, sí estamos muy expuestos a las ondas de calor, que puede ser igual o más peligrosa para nosotros enfrentarnos a una onda de calor. La onda de calor es un calentamiento importante de aire o una invasión de aire caliente en una zona extensa. Puede durar días o semanas completas. Puede quedarse ahí estacionado durante 20 días una onda de calor y provoca insolaciones y golpes de calor en la población. No sé si te diste cuenta ahorita en el verano que Canadá tuvo una onda de calor fuertísima, creo que llegaron a temperaturas como de 38 grados, algo así, que para nosotros es 38 grados, está haciendo calor, pero no nos pasa nada, pero sin embargo para los canadienses fue una situación de emergencia. Había refugios hasta de enfriamiento para la gente que pudiera refrigerarse y es un poco ahí porque se morían, hubo una cantidad de muertos tremendos, viejitos y niños deshidratados, o sea, horrible, fue todo un evento muy violento en Canadá, que no están expuestos a estas temperaturas normalmente. A nosotros nos dicen, ay, estamos a 42 grados. Pues sí está haciendo calor ahí en la costa, ¿no? Échate una cheve fría, un coquito frío y listo. Las dos situaciones, tanto la onda de frío como la de calor, pueden provocar la muerte de las personas. Entonces nosotros tenemos que estar muy precavidos en relación de estar monitoreando si durante nuestra actividad va a haber. Ahora sí que nos saca y nos regresa. Ahí Ahí está. estamos, ahí estamos. Entonces, como mencionaba, tanto onda de frío como onda de calor, hay que estarlas monitoreando siempre. No hay que dejarlas a la ligera.
Si nosotros tenemos la alerta de que hay una onda de frío o una onda de calor, en el lugar donde vamos a realizar la actividad hay que tenerlo previsto. En el caso de la onda de frío, pues sabemos que puede generarse a lo mejor una lluvia, una llovizna, condiciones de una temperatura mucho más baja a lo regular y también puede afectar el confort o el desempeño de las personas que nos acompañan en la actividad. A lo mejor recomendarles una chamarra ligera o un pequeño rompevientos por lo que pase, etcétera. En el caso de la onda de calor, también estar nosotros muy al pendiente de que nuestros participantes se mantengan hidratados, estar tratando de buscar las sombras, estar buscando la manera de que sea lo más cómodo, recortar la duración de la actividad o lo que sea, para tratar de que impacte lo menos posible en la comodidad y desempeño de las personas. Tanto el golpe de la onda de calor como la onda gélida pueden causar la muerte de personas. Entonces, son eventos que no deben de tomarse a la ligera y nosotros tenemos que tener precauciones. Y por último, vamos a hablar de las tormentas de polvo. Es que no sé si ya me sacó o nada más nos congelamos. Ya estamos otra vez. Muy bien. Ya, seguimos aquí. Entonces vamos a ver nuestro último fenómeno perturbador de origen hidrometeorológico, que son las tormentas de polvo. ¿Sí? Las tormentas de polvo se forman en regiones que son secas, donde los vientos fuertes levantan y llenan el aire con partículas de polvo fino. En las áreas desérticas, por ejemplo, pues prevalece la arena suelta y se pueden desarrollar tormentas de arena debido a los altos vientos intensificados por el calentamiento de la superficie que levantan las partículas de arena cercanas al suelo. Las tormentas de polvo también hay nubes de polvo que se desplazan por todo el mundo. No sé si te ha tocado escuchar de los desplazamientos de las nubes de arena que vienen desde la península arábica, que vienen acá sí, pues desde aquellas partes del mundo del Sahara y todo, y que acaban cayendo acá en la Amazonia, que vienen desplazando a lo largo de todo el océano por las corrientes de aire y finalmente caen normalmente tío, aquí en Brasil, en la Amazonia, y están llenas de nutrientes y son también importantes para la prevalecencia de la selva tropical. Entonces, en el planeta nada tiene un error, nada, ahora sí que nada sobra y nada deberíamos de omitir porque todo genera situaciones benéficas para el funcionamiento de los ecosistemas. Ahora sí que acá termina llegando a las bolitas de la tierra del Sahara, que están aquí en las palmeras que tenemos en Brasil, pero pues bueno, es parte de los ciclos naturales. Estas tormentas de polvo para nosotros, porque pueden ser importantes. Si bien aquí en nuestro país no tienen la severidad, bueno, sobre todo aquí no estamos en parte centro del país, no tienen la severidad que puede tener en otras partes del mundo, que puede generar un riesgo grave para la población, que puede quedar inclusive hasta asfixiada por el evento de que es tanta la magnitud del polvo. Aquí no es tan denso, pero sí puede llegar a generarnos irritación de vías respiratorias, irritación en los ojos, etcétera. Entonces sí hay que tener siempre precaución durante este tipo de eventos, conocerlos, y sobre todo una situación donde se vuelve relativamente riesgoso o más peligroso es en la carretera. Aquí hay unas carreteras que están las lagunas secas en Jalisco, no sé si has oído hablar de esta carretera, es un tramo que está yendo de Guadalajara a Ciudad Guzmán, una carretera de muy alto flujo vehicular, que de hecho se tiene que tomar para ir al Nevado de Colima, y esta carretera atraviesa por dos lagunas secas, de ahí viene su nombre, y se generan fuertísimas tolvaneras. Hay momentos en que es tan densa la nube de polvo que hay, la tormenta de arena, que Protección Civil se ve en la necesidad de cerrar el tramo carretero porque se suscitan accidentes por la falta de visibilidad. Mire que hay una foto y son fotos completamente reales de la zona y no puedes ver nada. O sea, se cierra completamente la visibilidad, y se suscitan accidentes. También aunadas
serena, hay vientos muy fuertes. A nosotros nos ha tocado experimentar que vienes en la camioneta, vienes en el vehículo y sientes cómo le pega cuando hay una tormenta de arena o hay viento, cómo le va pegando el viento al vehículo y sientes la fuerza del viento, cómo no lo mueve a manera de ladearlo, por supuesto, pero sí sientes cómo le está pegando la fuerza del aire. Entonces sí puede llegar a ser peligroso para la circulación, el transporte en la carretera. Y durante estos eventos generalmente se llegan a suscitar accidentes lamentables. Entonces, pues bueno, hay que estar muy atentos en el caso de que tú llegaras a utilizar una vía carretera, sobre todo que presente este tipo de fenómenos, saber que si hay una alerta de este tipo, qué es lo que está pasando y por qué es importante pegarnos a las recomendaciones de las autoridades. Ok. Y pues bueno, los fenómenos naturales, como manera de cierre de este tema, es una pequeña reflexión que me gusta que dice, los fenómenos naturales, en particular el hidrometeorológico, son parte de la historia y la realidad de México. Debemos de aprender a vivir con ellos. El riesgo que Sí. involucran son más el resultado de la ignorancia y la falta de preparación del hombre que la fuerza destructiva de la naturaleza. Prepararnos y prevenirnos de ellos cuesta mucho, pero no hacerlo nos va a costar más. Ujú. Entonces, pues bueno, este sería el tema de los fenómenos hidrometeorológicos. Ya vimos que hay una alta relación de ellos con las actividades que nosotros realizamos y la mejor recomendación siempre es estar atento a las instrucciones de las autoridades y comprender nosotros el alcance y la magnitud de estos fenómenos para poder tomar decisiones acertadas en caso de vernos involucrados con alguno de ellos. Bien. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué opinas al respecto de todo esto? Vamos a sacar la presentación. Sí, no, no, sí, definitivamente, pues sí, muy, muy interesante. Creo que, yo en mi experiencia, sí, fíjate que yo en las temporadas de lluvia aquí en Vallarta, nunca he ofrecido un tour, o sea, llevarme gente a acampar en estas fechas. Por lo mismo, porque, o sea, nunca sabes realmente. Aquí normalmente todos los días te va a decir que llueve si checas el pronóstico. Y es por lo mismo que te digo que no, usualmente después de las 5 sí, en una parte de la bahía, en un valle, no falta que llueva. Entonces, para mí sí es muy arriesgado y sí yo en lo personal sí he estado en situaciones, que he ido solo a acampar y sí realmente sí te sientes muy vulnerable, es mucho miedo y solo me podría imaginar a alguien que no tenga experiencia en acampar en sí, cómo se sentiría en una situación así. Entonces, pues ahora más que aprendiendo de todo esto, pues sí me hace todavía más consciente de hasta yo mismo también de realmente considerar todos estos fenómenos, de cómo pueden empezar y a lo que se puede desarrollar y los peligros que realmente puede uno enfrentarse, con todo ese tipo de fenómenos naturales. Y no, muy bien, y pues es una buena decisión evitar las actividades durante esas situaciones. Y sí, como dices, o sea, si a lo mejor tú que tienes esa experiencia y todo, sientes el miedo, la vulnerabilidad, el decir qué va a pasar, y hay situaciones que pueden escaparse de nuestro control durante la presencia del fenómeno. Sí. Un deslizamiento de ladera, que vamos a platicar de ellos la próxima clase, un deslizamiento de Ujú. laderas, un derrumbe, lo que sea, entonces puede llegar a ser muy peligroso y no tiene caso ni exponernos nosotros, ni tampoco exponer a alguna otra persona. Entonces, te felicito por tener ese tipo de decisiones de que mejor sabes que no, a lo mejor una caminata, si sabemos que más o menos llueve a partir de las 4 o 5 de la tarde, a lo mejor una caminata matutina que termine temprano, a un lugar bonito, que no presente un riesgo en caso de que se presentara una tormenta violenta antes de la hora que se consideraba. Entonces, pues a lo mejor, y si no, nos esperamos a que haya mejor pronóstico de tiempo para poder hacer actividades de manera más disfrutable para todos, que sea un recuerdo memorable para los que salieron por lo padre que se lo pasaron y no por el miedo que tuvieron en esa ocasión. Sí, fíjate que el viernes pasado, que fue el jueves que tuvimos la masterclass, ¿verdad? Ajá, el viernes. ¿Fue el viernes? Sí. Ujú. Ah, ok. Sí, entonces sí, fue el sábado, porque ya el sábado en la madrugada es cuando me fui a Guadalajara. El sábado fuimos a caminar hacia las cascadas de Mismaloya, fui con un amigo.
Y a medio camino llega una nube cumulinubis. Cumulonimbus. Como los Nimbus. Sí. O sea, Y me le quedé viendo y pues obviamente ya lo tenía bien consciente, ¿no? De un día anterior. Y ujú. le digo a mi amigo, me dice, ¿qué? Como que no te late, ¿verdad? Le digo, no, y la verdad no. Le digo, ¿sabes qué? Y me tardó un rato, nos sentamos, nos comimos una fruta y le dije, ¿sabes qué? Mejor hay que regresarnos. Y todo el tiempo, o sea, conforme íbamos caminando de regreso, era una batalla de mí mismo, o sea, y si pues nos acercamos, acabo tengo equipo o sea, de poner las cosas contra el agua, pero no, dije, ¿qué tal si como dices, un deslave, lo que sea? Y sí, o sea, pero ya mínimo, o sea, ya lo tengo muy consciente así en la cabeza de ya no es como que eso de, no, sí, a ver, aventármela así nada más a ver qué pasa. Sí, Y mira, qué sí, bien. me pasó el mismo, el siguiente día, luego. Sí, dices, ya empiezas, y es que ya, o sí que una manera de que vas tomando conciencia de los riesgos es cuando los ves, porque a lo mejor antes, a lo mejor un fin de semana antes tú ves esa nube enorme, y, ay, mira qué bonita nubesota, ay, qué padre, o sea, X, ¿no? Pero ya ahora Sí, ya la viste diferente, y dices, oh, puede empezar a pasar esto, puede empezar esto, y ya tienes así como que no, sabes que mejor no, y eso, pues a lo claro. mejor te salvó por lo menos a ti y a tu amigo de un gran chapuzón de haberse agarrado por ahí la tormenta a medio cerro, ¿no? Pero qué bueno, me da muchísimo gusto que lo que hemos estado compartiendo vaya haciendo eco para bien en todas tus actividades y tu persona. Y pues estoy segura de que igual lo vas a aplicar de manera muy efectiva con los grupos de turistas que tengan la oportunidad de salir contigo. Y eso está muy bien. Ofrecer, primeramente, creo que siempre decimos que el guía no es saberse el camino, es tomar decisiones. Entonces, me da muchísimo gusto, Lalo, Sí, que te esté sirviendo por lo menos para decir: "Ops, ya veo que esa nube no me late, vámonos". Si no, pues sí, muy sí, bien. ya aunque no quiera, ya lo tengo mucho en la cabeza. Sí, ya lo ves diferente. No, muy bien, me da Sí. muchísimo gusto eso. Y pues bueno, sí, sí. Y te quería preguntar algo, que era del campamento. Este, bueno, se me fue, pero si me acuerdo igual te mando un Sí, mensaje, Nora. mándanos un mensajito si te acuerdas de algo, igual yo te menciono. ¿Ya les mandó Chema por ahí las coordenadas? Ah, no sé si me escuchas o ya se congeló aquí la imagen. Creo que ya se congeló. Ah, muy bien. Sí, no, es que tenía una pregunta, pero ya nos congelamos aquí. Está lloviendo fuertísimo allá con él. O digo, aquí nos quedamos congelados, pero Ah, entonces, sí, entonces, si te acuerdas de tu duda, nos la mandas ahí igual de manera individual o al grupo, como tú prefieras. Ya tienen las sí, coordenadas. Me imagino que te vienes mañana en la noche. sí, mañana en la madrugada Sí, o ok. ya el sábado en la madrugada. Ah, muy bien, o sea, perfecto, ya te pones de acuerdo con Chemita para ponernos de acuerdo contigo y pues ya sabes, hay que llevar nada más las cosas ligeras que vamos a tener para el campamento, ya tienen la lista todos ustedes. Es un lugar muy Sí, bonito, a nosotros en lo particular nos encanta esa zona, está muy, muy bella, esperemos que les guste también y se presta mucho para practicar todo lo que hemos aprendido, entonces va a estar padre. Cosas que quieras dejar en cambio de ropa y demás cosas, pues, se pueden quedar ahí en la camioneta. Los vehículos se van a quedar ahí, es un área que está en la orilla del pueblo. Nunca hemos tenido ningún incidente con los coches, tenemos muchos años yendo a ese lugar y jamás ha habido nada. Lo consideramos hasta ahorita un lugar seguro relativamente, pero nunca ha pasado ninguna situación con los carros. Los dejamos el sábado, los recogemos el domingo y va a ser una buena experiencia, se la van a pasar muy padre, vas a ver. bien. Ah, Nora, creo que ya me acordé que era. Te iba a preguntar de lo de la ropa. Me imagino que en la noche hace frío ahí en primavera. Sí, para ti sobre todo va a ser mucho frío, porque estás acostumbrado, Ok, aquí tienes frío, ahora y en el bosque vas a tener más. Entonces sí ok, hay que llevar, en tu caso, algo de ropa abrigadora. Para nosotros puede ser que esté muy fresco, pero para ti va a estar frío. Entonces tráete ok. tu chamarra abrigadora
tenemos pronóstico de lluvia, entonces un impermeable o una manga de lluvia también. Se llama que está mejorando el pronóstico, pero bueno, hay que prevenir, Ok. hay que prever todo. Pues nada más tu ropa que se sea calientita, porque sí, sobre todo a ti te va a dar frío en la noche. Ok, muy bien. Perfecto. Sí, y pues, muy bien, o sea, te la vas a pasar padre, te va a gustar. Sí, estoy seguro. Sí, muy bien, y pues bueno, entonces si no tienes más dudas, lo que sea, si te acuerdas de algo, ya puede ser que le mandes un mensajito a Chema, a tu servidora o ahí en el grupo, y si todo sale bien y Dios quiere, nos vemos entonces el sábado en la mañanita. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Que pasen buenas noches y nos vemos. Al contrario, gracias a ti, nos No, vemos mañana. muy pronto. Bueno, Cuídate hasta mucho. luego, Nora. Saludos Adiós, de Shema. parte Buenas de Chema. noches. Sí, te manda saludos acá anda de este lado trabajando, pero te manda muchos saludos. Hecho, Oye, hecho. te encargo Órale. un chocolate, ¿vas a traer chocolate? Sí, fíjate que tengo un